Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Empezamos completamente en vivo desde el estudio 27 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH, recuerda, de lunes a viernes, 11 de la mañana, por ambos medios de comunicación. Oye, ¿cómo es que nuestro cuerpo sabe exactamente cuándo parar de comer? Es el momento en el que sentí incluso que el solo hecho de ver u oler un poquito de comida ya te da como asco. ¿Es solamente porque la guata está llena? ¿Cómo es que sabe nuestro cuerpo que el estómago ya se llenó? Bueno, no se trata solamente de espacio físico, es decir, no es solamente lo que importa en esta ecuación que la guata efectivamente esté llena, porque podríamos comer hasta reventar, literalmente. Según investigaciones de la Universidad de Cambridge, todo empieza cuando la guata se empieza a estirar por toda esta cantidad de comida que le metemos dentro, y ese estiramiento, a su vez, activa unos receptores que están justamente en el estómago, que mandan a su vez señales al hipotálamo, es decir, a nuestra cabeza. El hipotálamo es una parte del cerebro que regula las funciones básicas. Pero no es lo único que pasa, porque hay un montón de cosas que pasan al mismo tiempo. Nuestro cuerpo no solamente confía en esos receptores que están en el estómago, también hay un montón de hormonas metidas en esta cuestión. Hay, entre otras, la leptina, que es como la hormona de la saciedad, y su archienemiga, la grelina, la hormona del hambre. El neurocientífico Antonio Damasio, de hecho, explica que todas estas señales son traducidas por tu cerebro como un estoy satisfecho o incluso rechazo hacia más comida. Pero, y entonces, ¿cómo lo hace esa gente? ¿Se han dado cuenta que existen algunos competidores que se ponen 10 minutos para comerse 50 completos a la velocidad de la luz? Bueno, según la ciencia, estos competidores profesionales entrenan sus estómagos como quien va al gimnasio a entrenar cualquier otro músculo y, por ejemplo, estiran sus estómagos tomando galones de agua y con el tiempo el estómago entonces se les va expandiendo hasta 4 veces el tamaño original. De esa forma entonces son menos sensibles a las señales de saciedad que te estaba contando recién. Porque como te digo, si es que nos entrenamos, la guata literalmente se podría llenar hasta explotar. Y lo que hacen estos competidores es justamente desensibilizarse, hacerse menos sensibles a estas señales que te decía que se activan cuando el estómago se empieza a estirar. Y nuestras emociones, de hecho, también afectan. Por eso a veces comes, incluso si no tienes hambre, te ha pasado de repente, no sé, te sientes triste. Entonces le metemos comida a nuestro cuerpo. U otras veces no podemos ni siquiera meternos un poquitito de comida a la boca, pese a que sabemos que lo necesitamos, pese a que sabemos que tenemos hambre. Por ejemplo, cuando estamos muy estresados o tenemos que terminar algo en la pega y nos saltamos el almuerzo, las emociones también afectan a nuestra sensación de saciedad, de alguna manera. Por eso entonces la saciedad no aparece solamente cuando la guata esté llena. Y si te quieres dedicar a ser un competidor profesional de comida, bueno, ya sabes que la ciencia lo explica. Cuidado, porque podría llegar a estallar ese estómago si le metes demasiada comida. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. La idea es interactuar, por eso tenemos un hermoso QR abajo que tú puedes escanear con tu celular. ¿Cuál es la idea de eso? No te va a abrir ningún menú, ni una carta, no es para comprarse un chop, ni para comprarse una bebida, sino que te va a derivar a nuestras redes sociales, que la verdad, yo no me voy a poner acá a mendigar likes, ni mendigar follows. Tú nos sigues si es que quieres, tú nos das likes si es que quieres, pero yo sé que te va a convencer porque hay cuestiones tan interesantes. Por ejemplo, lo más peligroso en una erupción es la lava. Ir al baño una sola vez al día es lo normal. ¿El botón del semáforo sirve para algo? ¿Quieres saber la respuesta a esa pregunta? No te la voy a dar yo ahora. Métete a nuestras redes sociales y ahí la puedes resolver, porque lo último, de hecho, que estuvimos comentando tenía que ver con el sueño. ¿Por qué dormimos? ¿Qué pasaría si no dormimos? Y la parálisis del sueño. ¿A cualquiera le puede dar parálisis del sueño? Veamos los comentarios de la gente, porque harta interacción generó. Estuvimos hablando con la neuróloga Paula Contreras sobre este tema. Algunos ponen ahí, veamos los comentarios, dice: pero esa fase del sueño, dice otra persona, es súper débil y por esa misma razón es que soñamos. Entonces, ¿hasta qué punto es
válida la explicación que se está dando. Otra persona comenta, para la gente que la sufre, es súper complejo y agotador. Yo no sabía que la parálisis del sueño podía llegar a ser tan común. Porque a mí jamás me ha ocurrido, pero de hecho, y les voy a ser bien transparente, recién tuvimos una reunión acá en el canal, hasta el director del canal me dijo que ha sufrido parálisis del sueño, colegas acá, hay varios que lo han sufrido, todos describen lo terrorífico que es. Si es que tú alguna vez lo has sentido, bueno, ahí está el reel sobre la parálisis del sueño para que lo vayas a ver, explica las razones detrás de este fenómeno que es tan invalidante, ¿no? Como uno se siente, por lo que me han dicho, de manos atadas. Qué interesante, lo de las fases del sueño, sí, por el sueño REM, el más profundo y el que más conocemos. Ya, sigamos con más All You Need Is Love, ¿te parece? Y anda a ver ahí las redes sociales, porque si es que has sufrido esto de la parálisis del sueño, puede que encuentres ahí alguna explicación. Sigamos con más. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? A propósito del sueño, algo que mucha gente consume antes de dormir es marihuana. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sabemos, por eso vamos a hablar con una experta en el tema. En realidad no nos vamos a enfocar en el sueño, sino que en las propiedades de la marihuana se han hecho muchos estudios al respecto y Alejandra Ahumada, académica de la USACH, ha estado involucrada en alguno de ellos. Alejandra, ¿cómo estás? Te damos un gran aplauso por estar aquí en nuestro programa. Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, gracias. Oye, Alejandra, cuéntanos sobre la marihuana. ¿Qué es lo que sabemos de la marihuana? ¿Por qué genera este efecto? ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza? Danos como una introducción, así como que no conociéramos de lo que estamos hablando. Alejandra está probablemente armándose algo, no sé, claro, un desayuno. Ahí la estamos escuchando. No, la escuchamos muy mal, Alejandra. Yo creo que vamos a tener que reconectarla. Me avisan ahí los chiquillos del Switch cuando la tengamos en conexión óptima. Sonido hermoso, porque se está metiendo la voz de Alejandra, que hace todo el esfuerzo por comunicarse con nosotros, pero parece que su conexión de internet la está boicoteando al máximo. ¿Qué es lo que íbamos a hablar? Ya te estaba contando. Sobre la marihuana se han hecho varios estudios y de hecho muchas personas que son activistas por la marihuana, por la despenalización, por su regularización, generalmente, cuando se habla desde la ciencia de esto, dicen, oye, pero es que nadie quiere financiar estudios sobre la marihuana, ¿cómo va a haber evidencia si no ponen plata para estudiarla? Pero acá en la USACH hay varios profes que han estado estudiando no solamente esta sustancia, sino que también, como por ponerle una lupa. Esa es como la analogía que me gusta. Imagínate en un microscopio ver todo lo que hay dentro de esta planta, porque por una parte ya sabemos que hay usos medicinales asociados a uno de los compuestos que tiene la marihuana, que es el CBD, ¿no? Que no es necesariamente el que te da este efecto de colocado, como dirían los españoles, o acá en Chile que se dice estar volado, y está el otro componente, ¿no? Que es el THC, que ese sí genera efectos psicoactivos, muy distinto al CBD, pero también incluso se ha estado comentando su potencial uso terapéutico. Entonces eso es lo fascinante de esta droga, porque por un lado, está toda la resistencia relacionada, por supuesto, con que todavía no hay evidencia conclusiva suficiente, pero al mismo tiempo, a nivel social, también hay una carga importante. Entonces, ¿cómo se compatibiliza, por una parte, la poca evidencia que hay para aquellos que quieren usar, por ejemplo, esta sustancia de manera médica, pero al mismo tiempo combatir también con toda la carga social que va asociada a la marihuana? Es un desafío porque, por supuesto, la legislación vigente es súper vaga al respecto. Está la ley 20.000 sobre las drogas, que también es bastante vaga. Entonces, muchas personas que de repente quieren acceder a esto, ya sea por recreación y ocio, ¿no? Que yo creo que hay una gran mayoría de personas que la consumen de esta manera, tiene dificultades para acceder, pero al mismo tiempo, aquellos que quieren ocupar algún tratamiento médico se ven en la misma dificultad que aquellos que quieren de alguna manera acceder a ella por ocio. La complicación está justamente en eso, en la poca claridad que existe en torno a la legislación de la cannabis sativa, siendo además, cuando uno lo ve en la vida real, si es que tú le preguntas a la gente, gran parte de la sociedad lo ha consumido, incluso algunos, claro, no estoy diciendo que gran parte lo consuma de manera frecuente, pero gran parte de la sociedad lo ha probado incluso. Entonces, es bien curioso lo que ocurre con esta ley 20.000 de sustancias, porque uno pensaría que, no sé,
De alguna manera está todo esto zanjado, pero estamos bastante lejos de la legislación óptima, por ejemplo, que tienen países, o algunos estados de Estados Unidos, o países, no sé, Holanda, Dinamarca, los que siempre nos gusta mirar porque son así como hiperdesarrollados respecto de la sustancia, de la marihuana, de cannabis. Ya vamos a retomar con nuestra entrevista. Alejandra Ahumada, ahora sí nos escuchas bien, parece que la calidad de internet no nos está ayudando mucho. ¿Tú me escuchas bien, Alejandra? Sí, yo lo escucho bien. La verdad que siempre he tenido buena conexión. No sé qué pasa ahora con esta conexión en particular. Sí, yo te decía, yo creo que nos está boicoteando tu cable operador o el nuestro. Ahí están tratando de hacer que esto no funcione, pero ya, te escuchamos perfecto. Partamos con la introducción máxima que yo te decía al principio sobre la marihuana. Como que nadie la conociera, partamos por ahí explicando qué es, qué efectos tiene y por qué tiene esos efectos. Claro, es algo que nosotros enseñamos como equipo científico dentro de la academia, toda esta historia de principalmente esta planta de cannabis que tiene compuestos activos de interés científico. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo de los años con esta planta, se ha investigado. No solo acá en Chile, que hoy día hacemos investigación respecto a este uso, sino que en otros países. Y esa evidencia científica es la que llega y la que se expande por el mundo de la mano de los primeros investigadores que buscaron los beneficios de la cannabis ya a través de investigaciones clínicas, investigaciones científicas, y es ahí donde están estos componentes de la planta, los que más se conocen, los que más se han escuchado, son el THC o el CBD. Y estos compuestos son los compuestos activos de esta planta y están agrupados en distintos tipos de moléculas. Por una parte tenemos los cannabinoides, que es donde están estas moléculas que le menciono, THC, CBD, entre otros. Hay varios que han sido investigados y estudiados a lo largo de los años. Y también tenemos otros tipos de moléculas químicas como los terpenos, los flavonoides, con otras acciones dentro de la planta. Y todos estos componentes son parte de esta especie botánica. Y que se ha investigado respecto a ellos y que efectivamente tienen una acción en nuestro cuerpo, en nuestros sistemas. Y eso está a cargo de distintos receptores que todos los seres humanos, los mamíferos en general, también los animales, tenemos como parte de nuestros sistemas. El sistema endocannabinoide es un sistema que se descubrió hace un par de años, no muchos, y que ha venido a cambiar un poco el uso de distintas moléculas, en este caso como los cannabinoides, y los efectos que tendrían en nuestro organismo. Efectivamente, nosotros contamos con receptores en nuestras células que reciben estas moléculas y que generan una acción. Y eso no es porque sino que principalmente porque nosotros también generamos moléculas en nuestro cuerpo, en nuestros sistemas que interactúan con estos receptores. Y al parecer estas moléculas también tendrían la misma estructura que los cannabinoides de la planta. Por eso estas moléculas, estos cannabinoides de la planta también tendrían una acción en nuestros receptores, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso en distintos sistemas cardiovasculares, también digestivos. Efectivamente, estos receptores CB1 y CB2. Sí, hay problemas con la comunicación incesante, Alejandra. No sé si tú me escuchas ahora porque se sigue cortando la comunicación. No sé si te van a conectar ahí desde el switch. Me avisan cómo seguimos con esta conversación, que ha sido uno de los desafíos más grandes de mi carrera profesional. Les debo decir, desde que no me ha tocado todavía entrevistar al presidente de los Estados Unidos, pero Alejandra, ¿tú me escuchas bien? Porque tu voz se escucha súper entrecortada. Sí, yo te escucho bien, se cortó en un minuto, efectivamente, no sé hasta dónde escucharon. Sí, no, continúa nomás con lo que estaba hablando sobre los receptores, y la pregunta que yo tenía, de hecho, para que siguieras profundizando, es si todos esos efectos que tú estabas describiendo de lo que pasa en nuestra cabeza al recibir los distintos cannabinoides de la marihuana, es lo mismo si es que se ingiere por combustión versus vaporización versus comestible versus, no sé, hay un montón de formas de consumirla. ¿Qué diferencia hay? Exacto. Claro, esas son las vías de administración. Y tú, a través de las distintas vías, tienes distintos efectos, porque la absorción por la vía de administración no es la misma. No es lo mismo que yo vaporice a que yo me coma algo con cannabis.
la absorción es distinta, la vía de administración es distinta y entonces los efectos también resultan ser distintos. Obviamente para un uso medicinal, que es el del cual nosotros enseñamos y hablamos en las cátedras que damos en la universidad y en el diplomado también que tenemos, nosotros hablamos de los usos medicinales. Por tanto, eso va en el orden de los aceites, los extractos, las vaporizaciones también, y no la combustión, porque la combustión finalmente genera igual vapores tóxicos de lo que es quemar. Entonces esa vía de administración no es una vía de uso medicinal. La vía de uso medicinal más rápida, de los efectos más rápidos, es la vaporización. La vía de administración es una vía que tiene una respuesta. Ya, hasta acá llegará la conversación. Yo creo. Alejandra, ¿nos sigue escuchando? Porque se volvió a cortar. Oral también tiene una absorción muy power y esa vía de administración también hay que tener mucha precaución. Alejandra, ¿cuáles son los problemas entonces de la combustión? Y también cuéntanos por el uso de la marihuana medicinal. La gente que ocupa marihuana medicinal en general también está bajo los efectos de la marihuana tal como alguien lo estaría usándola de forma recreativa. ¿Para dónde va mi consulta? Porque muchas veces está el estigma social asociado a que, por ejemplo, los antidepresivos y todos los medicamentos en pastillas, etcétera, al estar probados no nos generan mayor distorsión de la realidad, no nos sentimos, comillas, volados como con la marihuana. Pero aquellos que lo usan de forma medicinal, las dosificaciones tienden a ser compatibles también con un desarrollo de su vida normal. Por supuesto, uno con este tipo de sustancias y con cualquier tipo de sustancia puede manejar la dosificación. Esa es la clave. Siempre hay que comenzar, sobre todo en este tipo de uso medicinal, de microdosis. Así es como se comienza a trabajar el uso de los cannabinoides y se va buscando el efecto, digamos, deseado para cada paciente. No es una dosis estándar común, sino que es un trabajo de cómo se va dosificando y cómo se va trabajando con el paciente que está usando este tipo de preparados. Ya pues, Alejandra, hoy te damos un abrazo muy grande y lamentamos las dificultades que hemos tenido con la conexión, pero bueno, otra vez te recibimos acá en el estudio, estamos en la USACH, estamos al lado y sabemos también que nos está ayudando con un problema que tuvimos, así que oye, no te preocupes y te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar acá en el programa. Vale, sí, pues ahí a ver si alguna vez estoy presente, pero nada, recordarles que se hace academia, se hace educación en torno al uso del cannabis medicinal, así que la USACH está ahí pionera en eso. Genial. Alejandra Ahumada, académica de la USACH, hablando sobre la marihuana, sus propiedades medicinales y mucho más. Muchas gracias por estar acá, que estés bien. Chao, chao. Gracias, igual. Chao. Bueno, seguimos con más. Ni la despedida fuimos capaces de escucharla en buena calidad. Seguimos con más. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Sí, viajemos al momento en la historia humana en la que los restaurantes no existían. Porque yo me pregunto, estuvo el Día de la Madre, de hecho, este fin de semana, y el Día de la Madre, por supuesto, va de la mano con ir a lugares a comer cosas ricas. Pero en la antigüedad existían cuestiones como esta. Vamos a viajar en el tiempo y veamos cómo era. En la Roma antigua, por ejemplo, existía la Termopolia, establecimientos similares a los actuales locales de comida rápida, donde se servían comidas, bebidas calientes, especialmente para aquellos que no tenían instalaciones para cocinar en casa. También habían unas tabernas en la Roma antigua que se llamaban popinae, que ofrecían distintas cuestiones. Por ejemplo, dentro del menú que ofrecían estas popinae había comidas sencillas como pan, aceitunas y queso, todas frecuentadas por clases trabajadoras de la época. Y en China, en particular en la época de la dinastía Song, no sé si tú conoces la dinastía Song, surgieron establecimientos que pueden considerarse precursores de los restaurantes modernos, con menús variados y servicio de mesas, ubicados en distintos distritos de entretenimiento que atendían a viajeros de negocios. Luego, en la Edad Media, teníamos, por supuesto, yo creo que son los primeros antecedentes reales de
o más que reales, porque todo lo que te estaba leyendo recién de China y Roma también son antecedentes completamente reales. Pero en este caso, como lo que más se parece a lo que hoy día conocemos como restaurantes. De hecho, la Edad Media o en la Europa medieval existían o aparecieron por primera vez las posadas. Las posadas que eran como una evolución de las tabernas antiguas, pero las posadas ya no solamente ofrecían comidas a viajeros, sino que también alojamiento, ofreciendo menús fijos, comidas comunitarias. Te ha pasado de repente que viajas al sur en auto, al norte da lo mismo, pero el tema es en auto, por carretera, y todavía existen posadas. No sé si todas se llaman posadas, pero hostales, hosperías o algo así le ponen, que no solamente te ofrecen el alojamiento como en el segundo piso del local, sino que el primer piso es todo un restaurante. ¿Se han dado cuenta que sigue siendo muy típico? Mercados, ferias también fueron de alguna manera antecesores de los restaurantes, porque se vendían alimentos preparados para comerciantes y visitantes, sentando las bases de alguna forma de los actuales puestos de comida callejera. Y en Japón estaban las casas de té, que hoy día evolucionaron, por supuesto, a estas cafeterías en barrios gentrificados, Ñuñoa, Barrio Las Tarrias, etcétera. Pero las casas de té originalmente en Japón, habían otras que se llamaban, de hecho, kaiseki, que ofrecían no solamente té, sino que también comidas ligeras. Partieron por ahí por el siglo XVI en terrenos nipones y evolucionaron de alguna manera las experiencias gastronómicas refinadas de varios platos, sentando las bases también de la cocina japonesa formal. Y en la actualidad, o en realidad inicios de la actualidad o antecedentes de esta actualidad que estamos viviendo, en el siglo XVIII en Francia aparece el concepto moderno ya de restaurant en París, más o menos por 1700, 1800, cuando un señor de apellido Boulanger abrió un establecimiento que no solamente ofrecía ricos caldos, sino que también ricas sopas, permitiendo a los clientes elegir platos específicos de un menú. Mira, ese es el antecedente más real. Cuando realmente se le dijo restaurante al local, fue con el señor Boulanger en Francia, por ahí por 1765. Ya en el siglo XXI, porque por supuesto los restaurantes, desde el que instaló el señor Boulanger hasta la fecha, no han evolucionado tanto. Claro, las comidas y los menús, los platos, los ingredientes van constantemente modificándose, también las estructuras, las jerarquías internas de los locales, pero esta lógica de ir a un lugar, pagar por comer y luego retirarte, es básicamente lo que se instauró por ahí por 1800 en Francia y no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado, y yo diría en parte también por el sistema que nos rige, ¿no? De un capitalismo tardío, donde se le estruja, pero hasta lo más que se pueda al sistema. Aparecen ahora las cocinas fantasmas, o las dark kitchens. Es decir, ahora, como no estamos viendo el local, o no vamos, sino que generalmente pedimos por delivery, muchos restaurantes operan digital solamente por estas aplicaciones, Uber Eats u otras, para entrega a domicilio, sin un espacio físico para comensales. Entonces, eso es como un cowork, pero de restaurantes, donde van 3, 4, 5 restaurantes distintos a la misma dirección, la misma pieza. Tienen instalado varios, qué sé yo, sartenes, cocina, guantes, ojalá que ocupen, y de ahí mandan la comida para afuera. ¿No sabías que así funcionaba? Sí, muchas veces, muchos de los locales que hay en las cuestiones de aplicación funcionan con estas cocinas fantasmas, menús digitales, interactividad, con el avance de la tecnología, por supuesto, ya casi no existen. Yo no sé si es tanto el avance de la tecnología o más responsabilidad de la pandemia. Porque la pandemia, de alguna manera, fue la responsable, diría yo, de eliminar los menús en físico de los restaurantes. Yo me pregunto cómo lo harán aquellos mayores que no tienen mucha facilidad con el teléfono, porque hoy en día todo es con código QR, no solamente nuestras redes sociales, que las pueden encontrar ahí abajo, sino que también los menús de los restaurantes, que como acabamos de ver, han evolucionado un montón, desde las tabernas y posadas de la antigüedad hasta el presente. Sigamos viajando, pero para eso hacemos una pausa y ya volvemos con más. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más y les voy a contar sobre algo relacionado con el Papa. Yo sé que ustedes están chatos, pero una perspectiva nueva. El Papa León, ¿cuál es el...? Porque no es 14, es que no es 14, Francisca, en el Switch. Creo que tiene es como de orden, como 14avo, cuatrigésimo, ¿o no? Bueno, Papa León 14 también juega videojuegos, más allá de decir 14avo, cuatrigésimo, es amante de los videojuegos. Hay una nota muy interesante que repasa
todos los hobbies del Papa Gamer. En una escena que rompe con los estereotipos más arraigados del papado, Robert Francis Prevost, que es recién elegido como el Papa León XIV, 14º, 40º, como se llame, con todo el respeto a la religión, es fanático de los videojuegos. Como muchas personas en el mundo, ocupa su teléfono no solamente para comunicarse probablemente con sus amigos cardenales. ¿Vieron Cónclave, la película? Qué fantástico cómo retrata, ya que estamos hablando de los videojuegos y un Papa Gamer, que la tecnología permea hasta los lugares que menos nos imaginamos. Incluso un cónclave, los papas adentro ya no se están fumando un puchito, un habano, un puro, están vapeando. Eso es lo que aparece al menos en la película, no sé si es real. Viendo TikTok, igual que nosotros, son meros mortales que andan, claro, con túnicas de oro y se creen la gran cosa, pero finalmente no son mucho más distintos que nosotros. Y bueno, lo que les cuento, el Papa León XIV también ocupa su teléfono para distraerte, y hay 2 juegos que disfruta en especial. De hecho, lo sapearon, porque no fue él el que contó, fue su hermano, John Prevost. Conversación con NBC, dijo, es fanático de los juegos de palabra y por tanto, diariamente, le encanta resolver los desafíos de Wordle, seguro lo conoces, y desafiarse entre ellos dos en Words with Friends. Debo decir que estoy decepcionado porque uno se imagina al Papa Gamer y cree que está jugando Fortnite, Minecraft, Team Fortress, Roblox, Valorant, pero no, en realidad juega básicamente Sudoku Online o poco más, ¿no? De hecho, la versión Words with Friends es una variante digital del clásico Scrabble, según relató el hermano a NBC, John Prevost, sobre el Papa Gamer, como le vamos a decir de ahora en adelante, León XIV, comparten una rutina diaria que empieza con el Wordle. Primero jugamos al Wordle, dijo, porque es algo que hacemos todos los días. Quien además contó que después continúan con la variante digital del clásico Scrabble. ¿Qué tiene de científico esto? Nada, pero la curiosidad nos encanta y por eso te pasamos el dato acá en All You Need Is Lab. Sigamos con más. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Oye, hace un tiempo estuvimos comentando en este programa la serie Adolescence con una psicóloga. Ahora me gustaría profundizar en eso porque la verdad es que Adolescence era gringo, pero en Chile las cosas, ¿cómo andan? La convivencia escolar, el bullying, ¿sigue siendo tan complicado como cuando nosotros éramos chicos? Vamos a conversarlo con Lucas Ábalo, psicólogo de la Fundación Volando en B. Lucas, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Muy bien, gracias a ti por la invitación. Oye, Lucas, antes de hacer un disclaimer, nosotros somos amigos, nos conocemos de toda la vida, pero yo quería partir porque tenemos la impresión, muchos de los que no vamos al colegio hace, no sé, 15, 20 años, muchas veces sesgadas, como, ¿qué es lo que está pasando hoy día en la sala de clase? Uno podría decir, es más complicado, menos complicado, más bullying, menos bullying, ha cambiado, es más digital que antes. ¿Cuál es el estado del arte, por decirlo así, en convivencia escolar? Bueno, yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos. La idea es si hay más o menos, pero yo creo que la clave es pensar que es diferente y está contextualizada la época. La pandemia es un hito, que la convivencia digital que ya existía antes, que yo cuando nosotros estábamos en el colegio de alguna forma existía, pero no era para nada abordado, se pensaba como fuera de la barrera de la escuela. Hoy está dentro y la convivencia digital es un tema muy fuerte en los colegios. De hecho, yo te diría que en la mayoría de los colegios que nosotros vamos, la convivencia digital aparece como uno de los, o mejor dicho, la violencia digital aparece como uno de los primeros problemas en tanto convivencia, que en el fondo en el colegio no ocurre nada en el curso visible para el profe, pero sí le llega después por comentarios que hay en grupos de WhatsApp pasando cosas, que excluyen a compañeros de los grupos, que no invitan a jugar juegos online, que los chats de juegos online se maltratan, en fin. ¿Y cómo se detecta si es que no se ve? Yo creo que ese es el gran desafío, porque en el colegio antes los profes veían de repente que le hacían bullying a un cabro y era muy fácil decirle, oye, no lo hagan porque estaba pasando en la sala de clase, pero estas cuestiones son extra escolares de alguna manera. Claro, yo me acuerdo en nuestra época existían también como sitios de confesiones, cuestiones así, que todavía entiendo que existen, pero ¿cómo se detectan? Porque muchas veces los profes no lo detectan, los papás no lo detectan, entonces ¿quién se hace cargo? ¿Se hace cargo o se debe hacer cargo la comunidad? Y quienes lo detectan es toda la comunidad. Yo creo que esa es la clave. Creo que en el último tiempo hay una transición en cómo entendemos que el encargado de convivencia, como antes al principio era muy el investigador, quien iba, pesquisaba todo lo que ocurría, y el profe como un segundo aliado. Y hoy vemos cómo la comunidad en general, o tenemos que trabajar, y nosotros trabajamos desde ahí, cómo la comunidad en general se hace responsable de esto. Entonces, quienes detectan, quienes se preocupan, también son los estudiantes, también son las familias. Cómo las familias comparten información, cómo las familias trabajan este tema. El gran desafío hoy es cómo, como comunidad, tenemos las herramientas para tomar estos casos, hacernos cargo, actuar y saber delegar también al colegio cuando algo que nos excede. Nosotros siempre decimos que tenemos que caminar a la corresponsabilidad de la convivencia escolar de toda la comunidad,
pero que la corresponsabilidad no significa que todos hacemos lo mismo. O sea, un estudiante no lo vamos a invitar a que abra un protocolo, Claro. lo vamos a invitar a que cuide a su compañero, a que esté preocupado de cómo está, a que nos pueda delegar algo si es que ve que algo lo supera y siente que está pasando algo en el curso. ¿Qué tan probable es que un caso de bullying, porque yo creo que hay dos formas de verlo, como ya aparece una denuncia, lo que sea, un caso de bullying, vamos con el chico, lo ayudamos, lo que sea, pero en ayudar solamente a una persona estamos de repente ignorando un problema más grande? Es decir, un caso de bullying nos puede de repente ser una señal de alarma como para decir, oye, puede que en este colegio era un problema estructural, pongámosle ojo, puede que hayan otros casos que no hemos descubierto todavía. Ya. Oye, qué buena pregunta. Yo la desarmaría en dos partes. La primera es que, y se ha estudiado mucho, que cuando los estudiantes se activan y defienden a sus compañeros, en el 85% de veces de los casos que actúan, lo logran. Logran éxito, digamos, en esa defensa y solucionar el problema, que es un montón. Ellos mismos, como sin ir a una autoridad, a un adulto. Claro, entre compañeros. Y ahí eso nos muestra algo, que si uno lo compara o si trajéramos un encargado de convivencia acá, el encargado de convivencia te diría que tiene menor tasa de éxito, te lo aseguro. Y ahí nos permite ver cómo hay una clave en los estudiantes para generar soluciones. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el acoso escolar o el bullying es lo más llamativo, ¿verdad? Es lo que más resalta, es cuando explota. Pero creo que la clave aquí es pensar el maltrato en general y todo el tipo de maltrato. Las agresiones que por ahí no son sistemáticas como el bullying, pero sí están presentes. Entonces, en general, cuando ocurre un caso de acoso escolar y además nos damos cuenta de ese caso de acoso escolar, porque muchas veces también es invisible No pasa colado. a ojo de los adultos, es probablemente la punta del iceberg. Hay muchas otras dinámicas ocurriendo que permiten que haya ocurrido eso. Como cuáles que no son necesariamente bullying. Perfecto. Mira, en general, esto es lo más típico para nosotros, que se normaliza la violencia. Y donde más se normaliza es entre amigos. Entre pares. Entre pares. Y yo siempre cuento esto, que lo dijo un estudiante, que estábamos hablando de que el curso estaba muy acostumbrado a pegarse un guate. No sé si ahora tiene otro nombre, Ya sé. o pape, o a eso. Pero los que no saben es como un golpe en la nuca. Un golpe en la nuca. Estaba muy normalizado, entonces estábamos hablando que estaba normalizado, lo preocupante que era eso, y un estudiante levanta la mano y dice, es que, profe, yo quiero que me peguen. Oye, pero es que de hecho, perdón que te interrumpa la anécdota, pero como para tensionar solamente, porque de repente hay lógicas, voy a inventar y puede que no sea correcto y puede que alguien diga toda violencia es mala, ya. Pero de repente hay código donde uno se saluda con un amigo, no sé, de un empujón, estoy inventando, ¿no? Estoy Perfecto. inventando. O el guate, puede ser un código interno. ¿En qué momento uno se da cuenta que esto ya no es un código, sino que puede generar más roces, más problemas que fortalecer un vínculo entre los estudiantes al final? Oye, qué bueno, porque eso es lo que aquí desarmamos. Porque, y voy a seguir con la historia del estudiante para retomar esto, que él dice, oye, pero yo lo que quiero es que me peguen el guate. Claro. Y todos se ríen. Y, oye, ¿por qué? Porque así soy de grupo de amigos. Y ahí nos damos cuenta cómo la violencia entra a normalizarse. Entonces, al final, si nosotros en el colegio nos hubiéramos empujado y nos para el inspector, digamos, que le podríamos aprovechar de mandar un saludo, nosotros le hubiéramos dicho no pasa nada, porque en el IAN somos amigos. El problema de eso es que nosotros favorecemos una dinámica de violencia, en donde ponemos la violencia como un código para demostrarnos afectos. Y lo que genera eso, que es lo que le pasó a este estudiante en el taller, que termina deseando la violencia para poder relacionarse. Y esa normalización de la violencia permite que ocurran muchas otras Claro, como si no me pegan un guate, soy Perkin, no me van a pescar, no voy a tener amigos, me van a dejar solo. Quizá el guate en sí mismo no me gusta, me duele, Sí, po. pero quiero ser del grupo de amigos. Entonces nosotros trabajamos justamente en eso, en desarticular el empujón, el guate, como una forma de mostrar afecto. Y yo ahí siempre, y a los estudiantes es un trabajo que cuesta, porque efectivamente, ¿qué es lo que tú me mencionabas ahora? Sí, es como decir, no es para tanto. Es un código, siempre Sí. somos amigos, no es para tanto. Pero ese es el problema, que tenemos un curso entero que nos ve. Tenemos cursos más chicos que nos ven. Y que ponemos eso como referencia, como dinámica de convivencia. Y nosotros queremos sacar esa forma de mostrarnos los afectos, de mostrarnos el cariño, de cuidarnos. Y yo creo que, claro, en nuestra época no era tan común, pero yo creo que ahora sí es más común que los estudiantes se puedan mostrar afecto, sobre todo los estudiantes hombres, no solo desde la violencia física. Oye, ¿y cómo se enfrenta esto? Porque yo me imagino, bueno, ya diste varias pistas de resistencia que pueden aparecer, como en sentido de resistencia, que los niños o niñas no tengan necesariamente como las ganas o se suban al tiro al carro de hacerle caso a estos psicólogos que nos están dando consejos. No sé, alguna experiencia real, cómo se desarma esto? Por ejemplo, si el niño te dice, oye, pero que esto, en particular, supongo que siempre hay en el grupo un niño o niña que es
el que instaló esto, ¿no? Como, digo, ¿cómo se hace ese seguimiento? Porque de repente en la política o en corrupción se dice follow the money y uno sigue el dinero. Pero en este caso hay que buscar al que primero empezó con la cuestión o es algo más estructural. No, aquí yo creo que la solución no va por buscar el que empezó, porque... Ya no es el culpable, no es el niño malo. No, porque en los colegios y sobre todo se generan culturas que se heredan. Entonces uno entra a un colegio y en el colegio es que así nos tratamos, es que así los hombres jugamos, es que así las mujeres juegan. Entonces es muy difícil rastrear quién empezó. Ya, no es como cuando se pierde un celular y dicen nadie se sale de la sala hasta que entreguen el celular. No, tú vas a llegar y decir nadie sale de la sala hasta que... A ver, ¿quién es el que empezó con los golpecitos? Claro. No es la lógica. Claro, pero por dónde sí se empieza, para hacerme cargo de tu pregunta, digamos, tiene que ir con los espectadores de la violencia. Con cómo trabajamos con todas esas personas que identifican que ocurre algo y no hacen nada. Y ahí el trabajo real que nosotros hacemos es que conversamos con los estudiantes y nos damos cuenta que la mayoría lo detecta y les preguntamos por qué no hacen nada. Y en general las preguntas que nosotros rescatamos son que es por miedo a represalias, que es por miedo a que sea, digamos, el que lo molesten de nuevo, o por meterse en problemas, o de una le da lo mismo, la indiferencia. Y ahí, cuando nosotros hablamos de esos temas, a los estudiantes sí les hace sentido ser la comunidad que quieren. Porque en general los estudiantes no es que defiendan esa forma de relacionarse. Es que les da miedo, o por ahí a algunos no importa, pero en general les da miedo. Pero sí hay ganas de cambiar. Entonces el gran trabajo es cómo respaldamos a todas las personas que son espectadores de violencia, que se puedan activar y defender. Y como dije antes, sabemos que cuando un estudiante defiende y se hace cargo de un problema del curso, tiene muchas probabilidades de éxito. ¿Cuánta responsabilidad tienen los profes en esto? Porque asumo que la respuesta es mucha, pero muchas veces los papás pueden recibir estos casos o las reuniones, enterarse de que esto pasa y se enojan y dicen cómo los profes no hacen nada, cómo permiten que esto ocurra. ¿Cuál es la relación entre estudiante y profe? Yo la otra vez vi un estudio que no necesariamente lo conoce, pero decía que los profesores ven el cuidado de los estudiantes como una carga adicional, como que fuera ajeno a las labores inherentes de ser profesor. ¿Pasa un poco eso? ¿Como que hay resistencia de repente a hacerse cargo? ¿Y cómo se aborda también eso con los profes? Hay un contexto del trabajo docente que genera resistencia, yo creo, basal, y porque hay que mirar que hay una sobrecarga en el trabajo. Lo que no quita que sí es una responsabilidad del docente el cuidado de los estudiantes. Entonces aquí, y nosotros el desafío para nosotros, que también trabajamos con docentes, es cómo instalamos el cuidado dentro del trabajo cotidiano y no lo hacemos sentir como una carga extra. Y ahí nosotros trabajamos mucho con los profes, sobre todo empoderamiento estudiantil, cómo ellos empoderan a los estudiantes para resolver problemas, cómo ellos favorecen la participación estudiantil y cómo ellos también pueden identificar cuál es el problema de por qué está normalizada la violencia. Que nosotros ahí trabajamos con una escala en el fondo que nos da cuenta de por qué el estudiante no se activa y no defiende. ¿Cómo eso no se activa y no defiende? Que no se empodera. Que no se empodera, pero es que aquí se habla de una escala para movilizar espectadores, a defensores. ¿Ya? Entonces, lo primero es que no lo veo, ¿verdad? Espérate, que es como lo que se dice en TikTok, el que graba no hace nada. Justamente. Que como para que eso no pase, ¿no? Totalmente. Pero el que graba sí hace algo, en realidad, po, porque sí permite que se difunda. Entonces, una escala en donde que nos permite pensar qué ocurre con los estudiantes de por qué no se movilizan a defender. Entonces, lo primero es que no lo ve de frentón. Lo segundo es que lo ve, pero no lo encuentra problemático. O sea, no es para tanto. El Iván con los otros amigos se pegan cuate, no me interesa. Pero es por lo mismo que tú decías al principio, porque no solamente está normalizado entre los estudiantes, sino que el hecho de estar viendo tanto esto hace que todos lo vean como algo normal, ¿o no? Sí, lo que pasa con la violencia es que se nos hace invisible a veces y es que no nos preocupamos. Y por eso pasa mucho que estudiantes o comunidad entera no ven que ocurren cosas. No ven que ocurren cosas. Después el estudiante tiene que sentir responsabilidad. O sea, decir, oye, esto que ocurre ahí, que le ocurre al Iván, es responsabilidad mía también. Porque somos parte del mismo curso. Me surge ahora una duda, y que me pongo en el lugar de algún papá o mamá que esté escuchando, porque el foco entonces es bien potente en empoderar a los estudiantes. O sea, ojalá que se regule entre pares antes de que tengamos que ir con un adulto. No sé si eso está bien formulado o me equivoco. Yo ahí solo agregaría que no tiene que ver solo con la línea de tiempo de antes, ¿ya? Que a veces puede ser, sino que hay una cuota de responsabilidad de los estudiantes que se tienen que hacer cargo. Que no todo está en el encargado de convivencia, en el profe y todo. Perfecto. Y de hecho, para allá hay una pregunta, porque pueden haber padres, madres y
que algunos calificarían, no quiero calificarlo, usted así por favor, pero de sobreprotectores. ¿Y para dónde va mi rollo, mi duda? Que de repente algún padre o madre legítimamente puede estar escuchando esto y decir, pucha, pero si los niños son niños por algo, ¿por qué les pasamos a ellos la responsabilidad? ¿Por qué ellos tienen, es culpa de ellos ahora entonces que haya bullying? Si es que ellos no lo identifican, ¿cómo le pasamos la pelota a ellos y los adultos dónde quedan? ¿Cómo se responde un poco a esa inquietud? Muy bueno, y qué bueno que me diste la posibilidad de remarcarlo, porque aquí insisto, hay una corresponsabilidad y todos tenemos cuotas de responsabilidad que son diferentes, y los adultos tenemos un montón. Los adultos somos los garantes de derecho de educación de los niños. Entonces la responsabilidad de los niños siempre tiene que ver con el cuidado de padres, cómo se relacionan, qué pueden hacer. Pero con los adultos, con el profe, pasa con cómo facilita ese cuidado entre los estudiantes, cómo trabaja convivencia, cómo alerta que ocurre algo para el encargado de convivencia, cómo el encargado de convivencia la responsabilidad de cómo guía un protocolo de la manera correcta, y las familias de cómo también se hacen parte de la comunidad, cómo las familias se sienten parte del colegio, se involucran para solucionar, se involucran para también denunciar cuando ven que ocurre algo, para colaborar con el colegio. Y hay muchas formas en que una familia puede colaborar con el colegio. Una es informando, pero también es participando activamente de actividades, organizando cosas, usando los espacios del colegio para generar y crear comunidad. Ahí el gran desafío que hoy tenemos es cómo la familia la involucramos más y hacemos que la familia colabore más con el colegio. Justo el sábado estuvimos en un taller en donde un encargado de un director de formación decía, muchas veces los papás nos dicen, ¿qué va a hacer el colegio? Claro. Pero en realidad lo que el póngase papá las pilas. Póngase las pilas. Pero el papá lo que se debe preguntar es, ¿qué vamos a hacer como colegio? Entendiendo que no tiene la responsabilidad del colegio de muchas cosas, pero sí tiene una cuota de responsabilidad. Pero es que suena medio hippie, pero es como el colegio somos todos, al final. La convivencia la hacemos todos, el colegio somos todos, y no tiene nada de hippie, ahí te lo refuto. Es muy rígido, es muy metódico, es muy intenso también, porque es hacerse cargo, y es una responsabilidad que las familias ratos han soltado, algunas familias, por supuesto. Oye, qué interesante el enfoque, porque siento yo, y quizás me equivoco de nuevo, pero los últimos, no sé, 30 años ha imperado más una lógica individualista. ¿En qué sentido? Que totalmente. Veo que a mi hijo le hacen bullying o sufre, o el amigo de mí, ya me preocupo de él, me preocupo del amigo, solucionamos casos puntuales, pero por ejemplo tú acá estás hablando de la importancia de generar comunidad. Entonces se me viene a la cabeza, de alguna manera estará vinculado, por ejemplo, a armar un centro de padres, armar un centro de alumnos, con evitar el bullying a largo plazo o mejorar la convivencia escolar. Profundamente. Pero es que parece, y porque hago la pregunta como con este énfasis, que parece una locura, ¿no? Para muchos, para mí probablemente no, para ti mucho menos. Pero hay mucha gente que no hace el nexo, parecieran que son dos cosas completamente separadas. Claro. La convivencia escolar, estar felices y no golpearnos en el colegio, por otro lado, el centro de alumnos y el centro de padres. Claro. No, y yo te diría, y aquí yo doy fe de muchos centros de estudiantes con los que hemos trabajado, que su problema o el ítem número uno de cosas que preocupan es la convivencia. Con centros de padres que nos contactan directamente porque lo que más les preocupa es la convivencia. O sea, ya tenemos un montón de ejemplos que está trabajando para eso. Necesitamos que todos lo hagan, y pasa con los padres que siempre hay un grupo de padres muy motivados que se toman la responsabilidad, pero necesitamos que la mayoría de las familias se hagan presentes. Y en general ayuda lugares que tienen centros de estudiantes, centros de padres u otro tipo de comunidades escolares. ¿Ustedes han visto que tienen menos problemas de convivencia o por último otros problemas de convivencia o no sé, o los abordan de otra forma? Es decir, ¿marcan una diferencia respecto de aquellas instituciones donde no se ha desarrollado nunca ni un centro de alumnos ni de padres? Mira, la gestión de la convivencia escolar o la gestión de la convivencia escolar exitosa no tiene que ver con que no ocurran problemas, sino con tener la capacidad de poder gestionarlo. Y la presencia del centro de estudiantes y la presencia del centro de padres impulsa esa gestión enormemente. Enormemente. O sea, yo he visto centros de estudiantes que tienen un montón de actividades de prevención de la violencia, que promocionan modos de convivir. Centros de padres que, bueno, buscan apoyo afuera, como con nosotros, pero también con otras personas, para hacer charlas, para hacer encuentros, para tener servicios para los mismos niños, para los mismos cursos. Entonces sí, sin duda. Sobre todo porque en la gestión de la convivencia actual hay un modelo que es la escuela total multinivel, que habla que en el fondo hay 3 niveles de la gestión de la convivencia. ¿Ya? Aquella que es individual de intervención, en donde me llega un estudiante y le ocurrió algo,
focalizado. Por ejemplo, los séptimos básicos son la generación más difícil, entonces todos los años hacemos una jornada, por ejemplo, con los séptimos básicos, y aquella de promoción universal, que atendemos a toda la comunidad. Y esto se debería pensar en pirámide. Mi mayor tiempo debería estar gastado en la base. Y así disminuyendo el tiempo. Claro. Pero si trajéramos a los encargados de convivencia y les preguntamos, el encargado de convivencia va a decir, mi pirámide está invertida, está al revés. Yo resuelvo casos totalmente, hago algunas cosas focalizadas para algún grupo de estudiantes, y nosotros hicimos de hecho una encuesta de esto y era así, y en verdad promoción hago muy muy poco. Y cuando hay actores como el Centro de Padres, como el Centro de Estudiantes muy activos, las directivas de curso, que no las puedo dejar de mencionar, que es el actor con quien más trabajamos nosotros, la pirámide se empieza a invertir, porque hay más actividades de promoción que no están que no son solo responsabilidad del encargado de convivencia, sino que también ejecuta los papás, las mamás, los estudiantes. Que es esta idea de pensar que el encargado de convivencia no tiene que hacer todo solo. Claro. Oye, Lucas, en este programa tenemos preguntas muy interesantes, pero también tenemos juegos. Buenísimo, y un juego que encanta. vamos a sacar, me estiro aquí, es... Los psicólogos le dicen gamificación de la ciencia. Esta ruleta. Cada uno de estos colores, Lucas, de la ruleta corresponde con una pregunta, puede ser media polémica, media reduccionista, como una pregunta que haría un niño, una niña, ya que estamos... Mira, está media trabada esta ruleta, la vamos a tener que echar W40 para que pueda girar como corresponde. Yo no ando con W40, pero bueno, vamos a solucionarlo después de este programa. Y cuando salga la pregunta, la idea es que te la tomen lo más en serio posible y la respondemos desde tu especialidad, ¿te parece? Vamos entonces con la ruleta, estamos conversando... la tiramos a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Lucas Sábalo, psicólogo de la Fundación Volando en B sobre convivencia, y apareció el color como un rosado o un morado. No, creo que salió en el color rosado, según vemos en la pantalla. Sí, con fines de transparencia. Color rosado. La pregunta es la siguiente. ¿Al colegio solo se va a estudiar? ¿Qué dice el experto? No. Y yo diría 2 razones. Una, voy a ser muy meticuloso, que estudiar tiene que ver con el proceso planificado de tener un aprendizaje para superar una prueba. Entonces, en primer lugar, no por eso, pero en segundo lugar, porque al colegio se va a aprender, en el sentido más amplio del aprendizaje. Y en ese sentido no solo se aprenden de las asignaturas tradicionales, sino que se aprende a convivir, y eso es dentro y fuera del aula, se aprende a participar, se aprende de la vida en democracia, que es clave para luego salir, digamos, al mundo adulto. Un ejemplo que a mi gusto marca muy bien y apoya mi idea de que no se va solo a estudiar, lo muestra la pandemia. Cuando volvemos de la pandemia a la presencialidad total, la denuncia de violencia entre pares en la superintendencia tiene un récord histórico de los últimos 10 años, llegando a más de 5.000 denuncias de violencia entre pares. Y eso no lo puedo comparar con los años de pandemia porque ahí hay un fenómeno diferente, pero con el 2019 es una diferencia abismal, son más de 2.000 casos. Y para mí aquí deja muy claro de que ir al colegio, ir a la escuela, el encuentro, te genera aprendizajes de cómo convivimos, cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, que no podían ocurrir sin el encuentro. Y bueno, la pandemia lamentablemente nos obligó a atomizar estos aprendizajes, ¿verdad?, en clases de Zoom de las materias como más tradicionales. Pero el encuentro es clave para aprender a convivir, para prevenir la violencia, para aprender de cómo participamos y cómo vivimos en democracia. Lucas Sábalo, psicólogo de la Fundación Volando en B. Mira, Lucas, tenemos acá un público invisible que va a aplaudir en 3, 2, 1. Ahí están los aplausos para nuestro invitado. ¡Qué gusto! Oye, Lucas, muchas gracias por estar acá en el programa y seguimos con más All You Need Is Love. Muchas gracias. Se acabó el programa. ¿Qué día tuvimos hoy? ¿Qué día aprendimos desde las dificultades que tiene conectarnos por internet a una videollamada con nuestra primera entrevistada? Hoy vamos a parar de chaquetear a nuestros entrevistados cuando tengan problemas de internet, porque generalmente no es problema de uno, sino que es problema de algo más grande. Como por ejemplo, el operador de internet que probablemente tenemos contratado acá o ella en su casa. Estábamos hablando con ella sobre marihuana, los efectos de la marihuana, qué es lo que pasa en nuestra cabeza, su uso medicinal, cuánta ciencia y evidencia hay al respecto, y recién estamos hablando sobre lo que pasa en el colegio, violencia, cómo controlarla o cómo abordarla, más que controlarla, bullying, organización estudiantil, los centros de alumnos, ¿es para puro perder el tiempo o tienen algún tipo de ventaja? Tienen muchas ventajas, no solamente los centros de alumnos, cualquier tipo de organización estudiantil, centros de padres, anda a tomar clases de patinaje, lo que sea, todo ayuda
a que como comunidad evitemos la violencia en el colegio. ¿Te parece que se acabe el programa? ¿Te parece? Porque si no podemos seguir hasta la 1 de la tarde. Pero no, ya, perfecto. Terminamos con el programa acá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos encontramos mañana. Que estés bien. Chao, chao.